Hola, soy Verónica y bienvenidos al canal de Artesanías para Vender. En el video de hoy te enseño a sacar moldes de nueces para que puedas crear jabones o velas de postre. Si estás empezando tu emprendimiento artesanal, este video es oro puro. Materiales accesibles, pasos sencillos y tips reales. Si ya me sigues en el canal de jabones y cuidado natural, pásate por allá para la fórmula gratis de este jabón en base de glicerina. Te espero. Para este proyecto vamos a necesitar silicona en 2 fases para sacar moldes, fase A y fase B. En el comentario fijado les dejo el link de la descripción donde lo pueden conseguir. No es tóxico, no da olor y es libre de burbujas. La proporción que se utiliza es una parte de A por una parte de B. Y el tiempo de secado es de 3 a 6 horas a temperatura ambiente. De esta forma podrán sacar moldes impecables para hacer jabones, velas o lo que ustedes deseen. En el proyecto de hoy vamos a sacar moldes de nueces. En el otro canal, en Bubble Dream Soaps, hemos realizado unos jabones estilo postre de glicerina en donde utilizamos nueces. Es por eso que en este canal les voy a enseñar cómo sacar el molde a las nueces. Vamos a necesitar una caja del tamaño de la cantidad de nueces que quieran utilizar. Debemos sellar perfectamente bien los orificios. Esta vez la cortamos de forma horizontal. Y debemos de sellarla perfecta para que no se nos escape la silicona. Imprescindible utilizar guantes. No es porque sea tóxico, sino porque es pegajoso. Mientras que no esté seco, va a ser pegajoso. Para cortarlas, yo voy a utilizar esto, que es un bisturí, pero pueden utilizar un cúter o un cuchillo. Con una regla lo hacen recto. Esta parte igual con tijeras es mejor. Es para sacar la impresión. Esto luego lo van a desechar. Recuerden sellar todo perfecto. Vamos a elegir las nueces que nos gusten para sacar la impresión, que estén enteras. Esta, por ejemplo, no. Esta está entera. Esta está entera. Estas son pequeñitas. Con una pistola de silicona, lo que tenemos que hacer es fijarlas a la base. Les recuerdo que una vez desmoldemos, las nueces no son aptas para consumo. Si ustedes no fijan las nueces no van a quedar adheridas y se van a levantar. Entonces el molde no va a quedar correctamente. Tienen que tener separación. Estas han quedado perfectas y estas un poco juntas, pero no va a haber problema. Una vez estén fijas, se dan cuenta que están pegadas totalmente al fondo de nuestra caja,
Vamos a ubicar una fuente o una bandeja o un trocito de cartón para poderlas mover. Recuerden de que de 3 a 6 horas es el tiempo que va a llevar esto secarse. Así que tienen que tenerlo claro para poderlas mover. En un recipiente que luego no utilicen, vamos a poner silicona fase A. Yo voy a poner 50 gramos de cada uno, pero depende de la impresión que ustedes quieran sacar y de la dimensión del molde que ustedes tengan. Siempre es ideal tenerlo lo más justo posible para no desperdiciar. Ahora ponemos de la fase B. Recuerden que es misma cantidad de una fase y misma cantidad de la otra. Luego tienen que revolver para que ambas fases se mezclen. Revuelven lentamente 3-4 minutos, evitando burbujas, aunque esta silicona la anuncian como libre de burbujas. He sacado muchísimas impresiones y nunca me ha dado burbuja, pero hay que batir lentamente, 3-4 minutos. Una vez alcanzado el tiempo de batido, lo único que tienen que hacer es verter sobre nuestras nueces. No tienen que aceitar, no tienen que hacer nada. Por lo menos para este tipo de impresiones. Las burbujitas, si ustedes lo van poniendo de a poco, las burbujitas van a ir subiendo a la superficie. Es importante sellar bien el molde, si no empezaría a salirse por fuera. Mucho cuidado con eso. Darle unos pequeños golpecitos por esas burbujitas. Luego de 3 a 4 horas vamos a desmoldar. Si ven que tienen muchas burbujas en la superficie, rocían alcohol, el mismo que usamos para los jabones, de 96 grados. Se los muestro por si es la primera vez que ven el canal. Alcohol de farmacia de 96 grados. Lo rocían como los jabones y eliminan las burbujas de la superficie. Han pasado 24 horas y ya nuestro molde está perfecto. Recuerden que el proveedor recomienda de 3 a 6 horas, pero yo les recomiendo esperar un poco más, que siempre es mucho mejor. Las nueces no son aptas para consumo. Eso significa que las van a tener que tirar. No las coman. Ha quedado un molde estupendo. Pueden ver el video que tenemos en el canal Bubble Dream Soaps, que es el canal principal, en donde utilizamos este molde para hacer incrustaciones de pastelitos. Pueden mirar el video, que ya está al aire, ya está publicado. Tienen que sacarle todos los restos, lo tienen que lavar y ya sirve para aplicar la glicerina. Pueden aplicar glicerina, resina, lo que ustedes deseen para sacar las impresiones. Ahora les voy a mostrar cómo prolijamos esto, porque se ha cubierto. Ha quedado muy bien y de esta forma pueden sacar las impresiones. Voy a mostrarles el siguiente paso. Con una tijera descubrimos lo que ha quedado cubierto con silicona para a la hora de poner nuestra glicerina quede mejor. Fíjense que no está pegajoso, está perfecto. Antes de lavarlo pueden esperar un poquito más porque puede haber algo fresco. Pero este está totalmente seco, así que yo lo voy a lavar y les voy a mostrar.
Ya tenemos el molde. Recuerden que no se utiliza cualquier tipo de silicona. En internet pueden encontrar videos en donde utilizan silicona para baño. Ese tipo de silicona puede pasarse a nuestro jabón. Si ustedes quieren sacar este tipo de impresiones para uso comestible, ese tipo de silicona tiene un olor muy fuerte y puede pasar tóxicos. La silicona que yo les recomiendo es para uso cosmético y es apto para consumo humano en caso de que lo hagan para fines comestibles. No tiene ningún tipo de olor y seca perfectamente. Recuerden visitar nuestro canal principal Bubble Dream Soaps si desean aprender a hacer jabones artesanales, aplicar este molde. Les dejo el link en el comentario fijado. Nos vemos en el próximo video.